Bueno, el presente videotutorial tiene como objetivo hacer una introducción al desarrollo de aplicaciones web en .NET en ASP.NET con conexión a bases de datos. Para el desarrollo del ejercicio es previo que ustedes hayan ya creado su base de datos en la herramienta SQL Server, de acuerdo al video anterior donde se creó una base de datos con una sola tabla llamada la tabla llamada personas y la base de datos llamada agenda. Voy a mostrarla acá en este momento. Entonces tenemos acá la base de datos agenda y tenemos la tabla personas. En este momento la tabla personas tiene 3 registros, como podemos ver en el segmento. Entonces vamos a trabajar con esta base de datos llamada agenda y con esta tabla llamada personas. Voy a ejecutar el proyecto para que miremos el alcance de lo que vamos a mostrar en el video. Entonces el proyecto ya lo tengo acá codificado, entonces vamos a ejecutarlo. Si yo le doy un consultar para que me haga acá o me dé un listar para que me muestre qué personas hay en la base de datos, me debe retornar estos 3 elementos que tenemos acá. Entonces vamos a ir a darle listar. Entonces aquí me aparecen, aquí en la parte inferior tenemos un control llamado Grid View. Si yo quiero consultar de manera individual, por ejemplo el de la cédula 13, yo ingreso acá en la parte superior la cédula 13 y le doy consultar y él me va colocando los datos acá. Bueno, es más o menos eso, ¿no? Si yo consulto de pronto una que no exista y le doy consultar, pues él me dice que no existe esa persona con ese número de documento de identidad. ¿Ya? Entonces, y lo otro es agregar una persona nueva. Vamos a agregar 21 que sea de género femenino, M Palomino, y la fecha por ahora la vamos a ingresar día, mes, año, pero ustedes podrían incorporarle por medio de jQuery o algún framework donde nos salga el calendario, que de pronto más adelante podemos verlo, pero por ahora ingresamos la fecha de esta manera, ¿no? Y le damos agregar. Entonces aquí ya agregó y nos dice persona agregada. Si le damos listar, lo más seguro es que aquí ya aparece y podemos ir a verificar en la base de datos. Si yo le doy acá actualizar y le doy un consultar, nos debe aparecer esta persona que acabamos de agregar. Entonces ese es el alcance del proyecto: cómo crear un proyecto que se conoce una base de datos y hacer unas operaciones básicas en la base de datos. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que debemos de hacer es crear un proyecto, un nuevo sitio web. O sea, por archivo ir a crear un nuevo sitio web cuando nos aparece aquí sitio web, y que el sitio web sea un sitio web vacío. Ya, listo. Entonces archivo, nuevo sitio web y el sitio web vacío. Después de que tengamos el sitio web vacío, vamos nosotros a crear una carpeta que se llama ppcode. Uno puede ir por la opción de estando acá en el sitio web y yo le doy acá agregar carpeta ASP.NET. Entonces aquí me va a aparecer, como ya está creada la carpeta ppcode, no me aparece, pero cuando no está creada, aquí le va a aparecer para que se cree la carpeta ppcode. Listo, entonces aquí tenemos la carpeta ppcode. En esta carpeta ppcode vamos a crear las siguientes clases. Todo lo vamos a hacer codificando todo. Entonces vamos a hacer una clase que me haga la conexión a la base de datos. Entonces, estando acá, agregamos una clase. Entonces, agregar un nuevo elemento, o seleccionamos una clase para que nos aparezca vacía para empezar a codificarla.
como esta clase es la que se va a conectar, la que nos va a permitir conectarnos a la base de datos, en la parte superior le vamos a incorporar estos elementos, estos de Using System Data, Data SQL y Data SQL Client. En esta clase vamos a tener unos elementos estáticos como es el objeto conexión, y ese objeto conexión lo que hace acá en la parte superior es que si existe un objeto conexión, si es diferente al nulo, que él retorne ya la conexión. De lo contrario, que se conecte. Entonces él crea el objeto conexión con SQL Connection y le pasamos la cadena de conexión, que es, digamos, lo que deberíamos, uno de los textos una de las formas de hacer una cadena de conexión. Entonces el data source es en SQL Server es el nombre de la máquina, el nombre del servidor donde está instalada la base de datos, entonces es el nombre de esta máquina. Si nosotros vamos a SQL Server, acá yo puedo darme cuenta aquí cómo se llama esta máquina, este nombre de servidor. Entonces yo le doy acá propiedades y me dice que este servidor tiene nombre, aquí lo tenemos en la parte superior. Entonces ustedes pueden tener en cuenta que para la conexión de ustedes debe ser el nombre de sus máquinas, ¿ya? Después dice Initial Catalog, es el nombre de la base de datos, en nuestro caso se llama agenda. Si ustedes ven acá, la base de datos se llama agenda. Y después vienen otros parámetros, si tiene seguridad integrada y le decimos que true por verdadero. Ese dato, esa cadena de conexión es importante, ¿no? Después, como él abre la conexión y retorna la conexión. Si llega a haber un error, pues guardamos este error en esta variable estática y retornamos un nulo. Y tenemos un método cerrar conexión si en algún momento queremos cerrar la conexión. Entonces esta clase es importante porque es la que nos va a permitir a nosotros conectarnos a la base de datos. Es para que la tengan en cuenta y la codifiquen ustedes en sus proyectos, que a manera de ejemplo que van a hacer. Esa es la clase inicial. Después vamos a hacer una clase que es la que nos va a permitir hacer las tareas hacia la base de datos y utiliza esta clase de conexión. Entonces esta clase pues también tiene en la parte superior los Using System Data SQL y Data SQL Client. Esta clase tiene un atributo que es la conexión y tiene el atributo error y tenemos transacción si vamos a utilizar transacciones. En nuestro ejemplo no tenemos transacciones, o sea que ese atributo no lo vamos a utilizar. El constructor de esta clase lo que hace es obtener la conexión de la clase de conexión. Mire que como el método era estático, entonces vamos directamente a la clase que acabamos de crear, conexión. ¿Sí me entiende? Este método getConnection. Entonces vamos directamente a ese método y a getConnection y lo agregamos a esta conexión. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Voy a explicar acá el método agregar persona, que lo hace el que hace la inserción a la base de datos. Entonces este método va a ser un método que él nos va a retornar un verdadero o un falso, como está acá, un booleano. El que va a retornar, ¿qué va a recibir acá? Un objeto persona. En este objeto persona vienen todos los datos de la persona que va a agregar a la base de datos. Inicialmente creo un atributo booleano que en el momento inicial tiene falso, y la forma como nos vamos a conectar y el procedimiento a seguir para crear los comandos que nos permiten conectarnos a la base de datos y hacer operaciones, normalmente tiene un procedimiento a seguir. Hay que crear un comando que yo lo llamo comando y de tipo SQL command. Hay que decirle cuál es la conexión de este comando. Entonces la conexión de este comando es el atributo conexión, desconexión. El atributo command text es la sentencia SQL que permite hacer la operación. En este caso es insertar una persona en la tabla personas de la base de datos. Entonces aquí está la sentencia insert. Como vienen unos parámetros, todos estos son los parámetros, no son los valores reales, entonces nosotros debemos de agregar los parámetros como lo muestra acá. Entonces existe el atributo parameters,
add with value, donde le pasamos el primer elemento que se pasa en comillas es el nombre del parámetro y después el valor. El valor viene dado por la persona que nos llega como parámetro, que llama una persona. Entonces, para la identificación, una persona de identificación, para los nombres, una persona, y así sucesivamente. Recuerden que este orden que tiene la sentencia debe ser en el mismo orden en que está acá en la base de datos, el mismo orden. ¿Listo? Bueno, después de que hemos configurado ya como la sentencia, hemos preparado ya todo para hacer la operación de insertar, porque esta primera parte aquí todavía no hemos hecho la operación, simplemente hemos preparado el escenario para hacer la inserción a la base de datos. Entonces lo que hacemos después es ejecutar la sentencia en SQL Server, la que nos permite ejecutar la sentencia de tipo insert o de tipo update o delete, se llama execute non query. Entonces aquí ejecuta y es quien hace de verdad la operación a la base de datos. Si continúa y no genera ningún error, no se va por el cast acá, entonces la variable agrega la vuelve en true, como quien dice la inserción fue exitosa. Si llegase a haber algún error en la ejecución de la sentencia, entonces se nos va por el cast y obtenemos el error en esta variable y la excepción nos devuelve el atributo mensaje, que es donde nos trae el texto del error. Después de que ya tenemos todo configurado esta parte, entonces retornamos agrega o tiene el false inicial que no lo pudo agregar, o tiene el true donde sí lo pudo agregar. Y esa es más o menos la forma como se hace acá el procedimiento de agregar una persona. De la misma forma tenemos acá el de consultar persona por una identificación. Entonces en ese método lo que nos llega a nosotros es la identificación de una persona. Y repetimos el mismo procedimiento como estábamos acá. Entonces tenemos un comando, creamos un comando con SQL command. Le decimos cuál es la conexión. Creamos el texto de la sentencia y acá es un select, asterisco de personas, where per identificación, que es el nombre del campo en la tabla, igual a un parámetro. Creamos el parámetro, donde aquí dijimos que se llamaba @ identifica, como aparece acá, pero el valor que llega es este que viene como parámetro acá. Cuando es una consulta, la sentencia o el método a ejecutar se llama execute reader y se guarda en un objeto de tipo SQL data reader, que aquí lo llamé registro. Entonces lo que él leyó lo guardó acá. Y él pregunta que si hacer la lectura encontró algo, entonces viene y obtiene la persona y la backtest. Crea la persona y a cada atributo, a cada propiedad de la persona va obteniendo los valores. ¿Cómo los obtiene? De la siguiente forma. Entonces, del registro que está leyendo existen get in, get string, get datetime, dependiendo del tipo de datos que van a leer. Y vamos leyendo en su orden. Entonces sabemos que el primer elemento es el ID, el segundo es la identificación y así sucesivamente. Entonces debemos tener mucho cuidado acá este orden. Este orden debemos de conocer nosotros cómo está nuestra tabla en la base de datos, el orden de los campos, ¿no? Como sabemos que él si entró acá es porque encontró solamente una persona, entonces ya podemos cerrar y retornar la persona. Pero en un caso tal de que él no encuentre nada, entonces cierra el registro y retorna nulo, quiere decir que no encontró nada, no hay ninguna persona con esa identificación, llamémoslo así. Bueno, aquí de pronto no utilicé el tricast, pero sería bueno utilizar el tricast por si nos generan errores de tipo de conexión a base de datos y eso. Y está la parte de listar personas. De listar personas, lo que estoy utilizando es una lista de objeto personas. Entonces aquí este método lo que va a retornar es una lista de ese tipo. Internamente creo una lista para poder guardar ahí lo que va a retornar. Se crea el comando, se le dice cuál es la conexión, se hace el texto de la sentencia, se le da asterisco from personas. Como estamos leyendo, ese es un SQL data reader, execute reader. Y acá, como puede leer más de uno, aquí se hace con un mientras. Y lo mismo, muy parecido como lo hicimos acá, sino que a medida que vayamos leyendo, debemos de ir guardando a la lista
que vamos a retornar, que fue esta lista creada acá. Es esta la que vamos a retornar, y a esa lista vamos agregando cada persona que encuentre. Cuando termine el mientras, cerramos ese registro y retornamos la lista de personas. Entonces esa es una de las formas, ¿no? También podemos retornar todas las personas mediante otros métodos, ¿no? Pero aquí utilizamos una lista. Entonces, el método de listar, obtener todas las personas que se encuentran en la base de datos. Está el método de consultar una persona por su número de documento de identidad. Y está el método que permite agregar a una persona a la base de datos. ¿Listo? Entonces, esta clase utiliza la clase conexión creada anteriormente, ¿no? Esta clase prácticamente es la que nos hace la tarea de modificar nuestra base de datos. Bueno, entonces ahora, bueno, también debemos de tener la clase persona. Antes de eso, se me había olvidado que debemos de crear una clase persona con todos sus elementos. Por acá creé el constructor persona con todos sus... Cuando uno va a crear persona, no necesita uno de pasar el ID de la persona, solamente los demás parámetros, pero si le creamos un atributo al ID de persona para cuando vayamos a leer podamos colocarlo en alguna parte del ID de la persona. Entonces aquí podemos ver, entonces tenemos la clase persona. Entonces, en la carpeta appcode creamos la clase conexión, la clase persona y la clase de gestión datos, que es la que me modifica la base de datos. Bueno, después de que tengamos, y como ya listo el escenario, vamos ahorita a crear un formulario web. ¿Ya? Entonces, estando acá, le decimos agregar un nuevo elemento y nos vamos por formulario web, y lo pueden llamar default. En mi caso lo dejé con el nombre que él propone, default, pero se le puede poner el nombre que quiere. Él normalmente la extensión que él coloca es ASPX, que es aquí en mi caso es este, ¿no? Este que estamos viendo acá. Y tenemos el código, dividir como habíamos dicho en el ejemplo anterior, y el diseño. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a agregar en nuestro diseño un título que diga gestión contactos. Después agregamos una tabla de tipo HTML, acá una tabla de HTML, la colocamos acá, y la tabla debe tener 6 filas y 2 columnas, ¿ya? Como podemos ver acá, 6 filas y 2 columnas. En la columna izquierda colocamos los textos de lo que va a ir en cada elemento, y en la parte derecha, en cada casillita, vamos a colocar, en la identificación vamos a colocar text box, acá utilizados en .NET text box, y vamos y los colocamos acá. En identificación, en nombres y apellidos. En género, aquí estoy utilizando un control que se llama drop down leaks, que es como un combo, algo muy parecido al combo boss, ¿no? Drop down lists. Y correo y fecha de nacimiento se están utilizando también textbox, ¿no? Entonces recordemos que bueno, cuando nosotros agregamos este que es el parecido al combo, yo puedo editar elementos. Entonces yo puedo agregar elementos y le coloco en el texto lo que debe de ir, ¿no? Entonces value y así lo mismo. ¿Listo? Recordemos de darle nombres a cada elemento. El nombre, aquí el nombre no es la propiedad name, sino la propiedad ID del control. Mire el ID, txt identificación, txt nombres. Aquí en este control se llama txt apellidos. Este combo lo llamé con cb género. Aquí este se llama txt correo, y aquí este último se llama txt fecha de nacimiento. Es importante ponerle el nombre a los controles, ¿no? Bueno, después de la tabla yo agregué un control llamado label, y lo llamé lbl mensaje, para que ahí coloque los textos, que si ya lo agregó, que si no existe, o lo que nos retorne si hay errores o ese tipo de cosas. Lo llamé lbl mensaje, ¿no? lbl mensaje. Inicialmente no tiene nada, o sea, la propiedad text está vacía.
Después agregué 3 botones, uno que dice agregar, consultar y listar. Bueno, los botones también con su nombre, ¿no? BTN agregar, BTN consultar y BTN listar. Y por último, en la parte inferior agregué un control que se saca acá del grupo de datos. Acá en datos existe el control grid view. Te lo coloqué, vine y lo arrastré y lo coloqué acá y le coloqué un nombre, grilla personas. Esa es como la vista, o sea, cómo estamos nosotros configurando nuestra vista, ¿no? Si le quieren colocar diseño, le quieren colocar colores, le quieren colocar estilos, no vale. Pero bueno, por ahora estamos tratando de que haya funcionalidad. Bueno, después de que ustedes tengan ya armado todo este escenario, bueno, aquí les puedo mostrar el código, cómo coloca el código. Aquí simplemente por ahora pues es prácticamente un HTML. Listo. Entonces vamos a configurar los botones, qué hacer en agregar, qué hacer en consultar y qué hacer en listar. Entonces voy a darle doble clic, ustedes le dan doble clic en agregar. Entonces automáticamente él se va para la clase, para la default ASPXCS. Bueno, voy a regresar acá para que ustedes tengan en cuenta. Cuando uno tiene esta página, este archivo, si le damos a abrir, él también genera un archivo ASPXCS, que es donde se genera el código del lado del servidor que ejecuta la acción cuando uno le da clic en algún elemento utilizado en programación, en la lógica. Entonces, listo. Entonces vamos a la parte de agregar. En la parte superior he creado un objeto de la clase del tipo gestión datos, que es la que nos va a permitir modificar la base de datos de este tipo. Entonces se creó un objeto llamado OBJ gestión datos, como lo pueden ver ustedes acá. Bueno, ¿qué pasa en agregar? Lo primero que hacemos es crear una persona de acuerdo con los datos que están en el formulario. Entonces miren, creamos una persona y vamos configurando su identificación, sus nombres, apellidos, de acuerdo a lo que están en las cajas de texto o en los controles utilizados para ello. Mire que aquí en el combo es cbgenero.text y la fecha de nacimiento, como es una cajita de texto, lo que hacemos es convertir la fecha, ¿no? Convert to date time, lo que tenga ahí, ¿no? Listo. Como cuando nosotros creamos el objeto agregar una persona, él retorna un booleano, como un sí o no. Entonces aquí a esta variable agregado ejecutamos con este objeto gestión datos que creamos acá, ejecutamos el método agregar persona y le pasamos la persona que creamos acá. Entonces todo esto pues lo que va a ejecutar, o sea, nos vamos a ir es para este sitio, ¿no? Agregar persona. Esto. Entonces todo esto él va a retornar, él retorna un booleano. ¿Listo? Entonces si agregado quiere decir que lo pudo agregar, entonces yo saco un mensaje, persona agregada a la base de datos, y llamo al método limpiar, que lo que hace es ponerme esto así. ¿Listo? En un caso tal de que no lo pudo agregar, que me retornó un falso, pudo ser porque hubo un error o algo. Entonces en el label que colocamos en la vista acá, le asignamos el error que genere, que se haya colocado en gestión datos error, ¿no? Que es lo que él colocaría acá en este error. ¿Listo? Y esa es la forma de qué hacer cuando vamos a agregar. Bueno, ¿qué hacer ahora cuando le damos consultar? Recuerden que para consultar debe haber algo acá en identificación. Es consultar. Aquí no estoy validando datos. Lo ideal sería que validemos los datos, o sea, que haya algo en la caja de texto de la identificación. Aquí yo estoy asumiendo que ya hay algo ahí, ¿no? Entonces, por favor, les recomiendo validar esos datos. Entonces, en la variable identificación le asigné lo que haya en la cajita de texto de identificación. Y este consultar persona por identificación, que le pasa a uno la identificación de la clase de gestión datos, que es este, él retorna es una persona, mire, es public persona. Entonces acá, por eso, lo que llega acá es una persona.
que se lo asigno a esta una persona. ¿Listo? Entonces primero pregunto, si una persona es diferente a nulo, quiere decir que nos llegó algo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es a la cajita del texto le asigno el nombre, a la de apellidos, ¿no? A la de nombre del nombre, a la de apellido los apellidos, a la del género que el valor seleccionado sea el que llegue, el correo y así, el nacimiento y bueno, las que sean, ¿no? No le asigno la identificación porque se supone que la identificación ya está ahí escrita, ¿no? Si nos llegó nulo, quiere decir que no existe una persona con esa identificación. Entonces, cuando se va por el falso, quiere decir que llegó nulo. Entonces, por lo tanto, se le coloca este mensaje acá. ¿Listo? Bueno. Y ahora para terminar, ¿cuál sería el listar? En el listar, recuerde que el listar obtiene una lista de personas, que la estoy creando acá, y la obtengo del método listar personas de este objeto. Listar personas. Entonces, aquí lo que está llegando es la lista, ¿no? Aquí. Yo voy acá. Mire que aquí me está retornando una lista de personas, ¿no? Entonces aquí en lista de personas llega. Si la lista de personas.com es igual a 0, quiere decir que al momento no hay nadie. Entonces por lo tanto sacamos un mensaje y no hay personas agregadas. De lo contrario, al objeto GridView, que en este momento se llama grilla personas, a este objeto, este se llama grilla personas. En su datasort, su fuente de datos, le decimos que es esta lista de personas que acabo de llegar acá. Y le colocamos databin para que nos lo muestre. Y esa es la explicación del código C# asociado a las acciones de los botones, ¿no? Es el de agregar. Recuerden crear este objeto. Está el de consultar, donde envía la identificación que esté en la caja de texto, y el de listar, ¿no? Entonces, recuerden que por cada elemento de estos formularios ASPX va asociado a un archivo ASPX.css, que es el que acabamos de mostrar, donde ahí automáticamente nos llega a hacer las tareas. Entonces, por último, vamos a hacer una ejecución. Bueno, cuando nosotros creamos el sitio web, voy a seleccionarlo acá, automáticamente él lo configura y él dice dónde se va a ejecutar. Él dice que él se va a ejecutar en el puerto 7214. ¿Ya? Entonces vamos a compilar y vamos a ejecutar. Entonces mire que en este momento esa es la interfaz, que si yo quiero ir a consultar uno que no exista, consultar, entonces no existe persona con ese número de documento de entidad. Si yo quiero agregar uno que exista, agregar, me dice el texto que me retorna la consulta como un problema de que ya existe alguien con este número de documento de identidad del 11, entonces me dice que no se puede porque generaría un valor duplicado, ¿no? Este 11. Si yo le quiero dar listar, me trae lo que en ese momento tenga, y si queremos agregar uno nuevo, pues debemos agregar uno de los que no exista. Entonces vamos a agregar acá 22. Agregar. Entonces la persona la agregó. Si le damos listar, nos lo muestra en esta parte. Y si yo voy a la base de datos y trato de que me muestre cuáles tenemos, por último aquí aparece Faustino Asprilla. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, los elementos que han visto son los elementos, digamos, iniciales, básicos, importantes para un proyecto que se conecte a una base de datos en una aplicación web en .NET utilizando el lenguaje C#.
hasta aquí el video tutorial.